Buenos días para todos. Hoy es miércoles 19 de febrero y así comienza, caiga quien caiga. Así amanece Venezuela por gustosaradio.com. Estaremos también por otras plataformas, por otras emisoras. Saludos a todas las emisoras que se conectan con gustosaradio.com. Saludos a la gente de Medellín. Mire, Medellín, listo, la gente de Medellín. Y por supuesto también saludos a todas las colonias venezolanas en el exterior, tanto en Estados Unidos como en el resto de América, de Europa, de Asia. Es increíble, de verdad, la magia de la internet, como de muchas latitudes nos escuchan. Dándole como siempre las gracias a nuestro amigo Alexis Ortega en la presidencia, Mariana Camacho en la asistencia. Les habla Ángel Monagas, mi Twitter, Periscope de Instagram, @Ángel Monagas, en alianza con la gente de Banca Amiga. Banca Amiga, ya la gente que quiere su punto de venta en Venezuela puede acudir a cualquier lugar del país donde no hay sede principal de Banca Amiga. A través de un agente MRW está Banca Amiga. Tienen una página web bien simpática, www.bancamiga.com. Saludos a toda la gente de Tulsa, Oklahoma, también por supuesto la gente de Medellín, Colombia. Nuevamente saludos. Oye, tenemos primero también saludos también a los que nos sintonizan por YouTube y por otras plataformas. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Hay una situación, hoy amanecimos en Venezuela, por lo menos en la parte de suroccidente del país, hubo una feria de apagones en la noche. Eso fue una feria de apagones. Yo creo que hoy en el occidente del país casi nadie durmió bien, porque ciertamente el problema eléctrico ha venido aumentando. Incluso antes de ayer, que no se los comenté, hubo 11 estados, bueno, sí se los comenté en los titulares, 11 estados sin electricidad. Bueno, yo creo que ayer más o menos la cifra debe estar igual o superior. Incluso en los sectores aledaños a la ciudad capital, que es Municipio Libertador, es decir, en Municipio Libertador no se va la electricidad, pero Chacao, Baruta, El Hatillo, oye, allí la situación es terrible. En Valencia, en Carabobo se va la electricidad, en Aragua se va la electricidad, o sea, ya el problema eléctrico sobrepasó los límites. Pocas ciudades pueden decir que son burbujas donde no se va la electricidad. Quizá Caracas chiquito, Libertador, donde están los asientos de los poderes públicos. Creo que el resto no. Margarita no sufre tanto, pero no deja de sufrir. Lecherías no sufre tanto, pero no deja de sufrir. En medio de todas estas oscuranas, bajones, tenemos el problema de la gasolina, que es terrible, y con esto de las sanciones, el problema de la gasolina tiende a aumentar. Es decir, lejos de resolverse, se va a incrementar. O sea, les voy a explicar por qué. Hoy en Venezuela prácticamente toda la prensa va a estar dedicada al tema de las sanciones a la empresa subsidiaria de Rosneft, los rusos. Es decir, este gobierno que ocurre en Venezuela, usurpador, ilegítimo, pero gobierno al fin, porque algunos a veces me escriben, ¿por qué tú le dices gobierno? Porque es un gobierno, una dictadura es un gobierno. Que sea ilegítimo, que sea usurpador, que sea bueno, que sea malo, ese es otro asunto. Este gobierno pues se ha sabido mantener gracias a la relación que tiene con algunos estados, con algunos países como China, Rusia, Turquía, los países árabes
con excepción por supuesto de Arabia Saudita, Qatar y otros, ¿no? Es decir, le han metido, la India también le ha metido la mano a este gobierno y le ha permitido negociar su petróleo o lo poquito de petróleo que tiene. Es decir, Venezuela prácticamente estaba utilizando, como dice la gente de Inside Crime, barcos invisibles, barcos petroleros invisibles para exportar furtivamente sus reservas o su producción petrolera. Por supuesto, eso le permitía al gobierno de Maduro sobrellevar una situación. Los petroleros apagan sus transpondedores antes de entrar a aguas venezolanas. Esto lo reveló incluso en un artículo la agencia Bloomberg. Y así ellos podían cargar crudo de PDVSA sin ser detectados por GPS. Por ejemplo, así rastrearon al megapetrolero, recuerdo en el pasado, el Dragón, contratado por los rusos Rosneft, hoy en el tapete, mientras que la última señal del GPS del barco indicaba que se encontraba cerca de Francia, en realidad estaba cargando 2 millones de barriles de petróleo en Puerto de José, Venezuela. Vamos a decir que de los cifras, por supuesto, no actualizadas, cifras, pudiéramos decir, del año pasado, cifras del año pasado, del 2019, pudiéramos decir que de los 10 millones de barriles de petróleo que Venezuela exportó en el año pasado, en noviembre, cerca de la mitad pues fueron transportados a través de estos barcos invisibles, la mayoría pues a través de China o India. Y evidentemente que estos métodos clandestinos han venido aumentando al mismo tiempo que Estados Unidos le impone sanciones a PDVSA desde enero del año pasado. Ya en julio del año pasado se descubrió que los buques apagaban sus transpondedores, me cuesta decir esa palabra, y cambiaban sus nombres para evadir los controles estadounidenses con los envíos de petróleo venezolano a Cuba. O sea, a Cuba no le ha dejado de entrar petróleo. Estos métodos de exportaciones se presentan, por supuesto, tras las amenazas de Estados Unidos desde el año pasado, extendiendo las sanciones a empresas extranjeras que ayudaran materialmente al gobierno de Maduro. Esta medida también, estoy hablando antes de lo que pasó ayer, esta medida por supuesto hizo que PDVSA perdiera compradores internacionales importantes, entre ellos, por las siglas se ve mucho, la CNP, la Corporación Nacional de Petróleo de China, dejando pues a Venezuela con un gran excedente de reservas de petróleo sin vender. Estos petroleros invisibles van de la mano de otras transacciones internacionales furtivas mediante las cuales el gobierno de Nicolás sobrevivía. Por supuesto, esas estrategias dieron resultados, se recuperaron a pesar de, con las sanciones se recuperaron. En agosto del año pasado estaban en 770 mil barriles. Por supuesto, muy bajo de la meta de 2 millones. Estamos hablando de que Venezuela llegó a producir hasta 3 millones de barriles, ¿no? Esa cifra en este momento es impensable. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Muy simple. La situación para Venezuela se hace más difícil porque la amenaza va tomando caminos y la subsidiaria de la empresa rusa Rosneft fue sancionada y ya vemos lo que está pasando en los mercados. A mí no me gusta alegrarme de buenas a primeras. Primero, no me alegro porque yo vivo dentro de Venezuela
y de alguna manera esto nos va a afectar en nuestra vida diaria, pero me alegra en el sentido de que puede ser la presión que estábamos necesitando para que la dictadura entienda que tiene que ir a un proceso de legitimación presidencial. Desde ese punto de vista, por supuesto, uno se alegra. Ahora, desde otro punto de vista, por supuesto, no. Hay que ver cómo reaccionan los mercados. Los otros que están en la mira son los armadores griegos, que también le sirven a la dictadura, y vendrán otras. O sea, por lo visto, el señor Donald Trump va a la goma con la medida que está utilizando o las medidas que está implementando, va a la goma. Y esto hay que hacerle seguimiento, porque evidentemente que sin la ayuda de estas empresas no va a poder ubicar la dictadura. Gran parte de su petróleo se va a reducir, y recuérdese que como tiene una deuda que cumplir, quedaría para atender la necesidad interna menos de 300,000 barriles, pero también tiene el problema de Cuba, que tiene que mantener a Cuba. Es decir, hay una situación muy tensa para el gobierno, muy difícil para el gobierno, y a mí me ha sorprendido algo. Me ha sorprendido esto, ¿no? Diosdado, que siempre es el gallito de pelea, ya no habló solo, sino que incluyó a Tarek El Aissami. Eso me llama poderosamente la atención. Claro, él incluye a Tarek El Aissami porque él sabe que Tarek El Aissami nunca negociará con los Estados Unidos, mientras que él sí está dispuesto a hacerlo. Y hay que, repito, hacerle seguimiento a esta situación para ver en qué desencadena, en qué termina esta situación. Hay una afectación al gobierno de Nicolás bien fuerte, y veremos a ver qué as saca debajo de la manga, pero pareciera que se le están acabando todos los ases debajo de la manga al señor Nicolás Maduro. Hay una gran tensión a lo interno dentro de Venezuela. No es para alegrarse, porque repito, somos nosotros los que vivimos internamente la situación, los que sufrimos, pero sí, evidentemente que pudiera ser una medida que ayude a que el gobierno, que la dictadura bolivariana, a que el imperio, ayer estaba viendo una serie de televisión sobre el Imperio Otomano, para que surja un imperio necesariamente tiene que caer otro. Y vamos a estar claros que aquí hay un imperio chavista, impuesto a sangre y fuego, pero imperio al fin. Veremos si el imperio de la democracia, de la justicia, de la autoridad desde el punto de vista moral se impone. Veremos a ver qué pasa. Los rusos han reaccionado como se esperaba, violentamente. Dicen que no van a acatar, pero evidentemente que no es fácil cuando una potencia como los Estados Unidos toma una medida como esta. Así que los barcos invisibles van a tener que seguírselas ingeniando para poder sacar el petróleo de Venezuela. Los chinos tienen un paquete muy grande para meterse en más problemas, y veremos a ver la profundidad y las reacciones. Vamos a ver qué pasa en los mercados en los próximos días, y ojalá esta medida ayude a que en Venezuela surja una salida a esta situación que tenemos nosotros. No obstante que algunos hablan, incluso ayer estaba viendo un analista económico, hablan de una mejora económica. Creo que con esta medida hasta los más optimistas del gobierno van a empezar a fruncir el ceño. Vamos con algunas noticias de la prensa nacional de Venezuela.